Vamos a suponer que tú trabajas como empleado de tal empresa, generas tal ingreso y tenías que pagar impuestos adquiriendo un negocio o teniendo una actividad de negocios. Yo tengo una actividad de negocios y ahí metí esa camioneta, pero como la actividad de negocio la tengo estructurada de tal manera a través de una LLC, la actividad de negocios se netea, por así decirlo, contra tus ingresos como empleado. Te puede ayudar a que no pagues impuestos. Además, puede ayudar a que te devuelva dinero el gobierno a la hora de hacer la declaración, porque te sale cero ingreso gravable. Yo te estuve abonando a través de pagos de nómina que me hacía la empresa y las retenciones que me hacía, te estuve mandando pagos anticipados, tú me tienes que devolver todo. Esta es una estrategia fiscal que parece ilegal y me encanta porque de eso vamos a hablar en este podcast de Conquistadores de América en su versión comprando negocios, adquiriendo negocios, invirtiendo muy estratégicamente en empresas en Estados Unidos porque estamos comprando América. Diego, ¿cómo estás? Muy interesado en este tema en particular. Nuestro deporte nacional, evadir impuestos, de eso vamos a hablar el día de hoy, pero no de evadir, sino de evitar legalmente, porque el Código Fiscal de Estados Unidos, cuando lo sabes aplicar de una manera correcta, te puede dar unas oportunidades increíbles para no pagar impuestos. Yo debo confesar, ya lo he mencionado en redes sociales, yo este año terminé una maestría en contabilidad, invertí en colegiaturas quizá 25 o 26 mil dólares en esa maestría. No era muy cara, 100% en línea, pero había que leer muchísimo. O sea, no tuve vida por casi 2 años. El tema es que desde las primeras clases aprendí algunas estrategias fiscales y las alcancé a aplicar desde mi primera declaración que se me atravesó, ¿no? O sea, antes de que cerrara el ciclo, o sea, yo entré a clases en agosto, el tema fiscal, o sea, el periodo fiscal termina en diciembre, pues yo alcancé a aplicar cositas. Tuve la fortuna de que me pusieron una clase remedial de declaraciones de impuestos federales. Uf, no te imaginas. Ese año me ahorré $40,000 de impuestos entre los míos personales y el de las empresas. $40,000. Se pagó sola la maestría. Se pagó sola la maestría. Y el tema es que varios de esos movimientos o estrategias o acciones que tomé, algunas son permanentes, otras son temporales. Las permanentes ya llegaron para quedarse. O sea, de los 40, a lo mejor ahí hay 20 y tantos que toda la vida van a estar acompañándome o por muchos años. Entonces hay que entender el juego de los impuestos. Los que son permanentes, fabuloso, ya está. Las que son temporales son como patear el bote más adelante. Sí te voy a pagar el impuesto, gobierno, pero dentro de 1 año, dentro de 3, dentro de 5, dentro de 10. Habrá gente que diga, no, pero ¿para qué? Mejor de una vez. El valor del dinero a través del tiempo cambia. No es lo mismo pagar $100 de impuestos hoy que pagarlos dentro de 10 años. La inflación. Y esos $100 no se van a actualizar con la inflación. Se van a quedar igual. Entonces siempre será mejor llevarlos para adelante. La única excepción es que el gobierno decida aumentar tasas impositivas. Ahí sí, adiós tu estrategia. Pero lo tradicional es que convenga más llevarlo hacia adelante en el futuro, ¿no? Entonces, las estrategias fiscales son muchas. Hay que buscarlas, hay que aprenderlas, asesorarse con buenos contadores que se especialicen en planeación fiscal. Han sido polémicos y que bueno, gracias a eso se vuelven virales algunos de los videos que he publicado. Son estrategias fiscales para Estados Unidos. Ya sé que quizá no aplican en México, en Colombia, en Perú, etcétera, pero aquí son 100% legales. Por eso las publicamos y porque las aprendimos y porque las utilizamos. Si no las utilizáramos, aquí no venimos a hablar de cosas que no sabemos o que no las hemos hecho o que no tenemos experiencia. Compartimos lo que vivimos. No vamos a vender humo. Nosotros sí hemos establecido o hemos implementado estrategias fiscales y que me han ayudado muchísimo a no pagar muchos impuestos.
Que hablando de cosas que hacemos y intentándolo llevar al tema de Comprando América, ¿por qué tenemos que pensar en estrategias fiscales a la hora de adquirir un negocio? ¿Por qué desde un inicio? Porque uno entendería, pues voy a comprar el negocio, me preocuparé por los impuestos en un año. Y en algunas clases que has dado, tú has hablado de no, desde la planeación, tú ya tienes que venir con una estrategia fiscal a la hora de comprar el negocio en cuanto a estrategias de depreciación de activos y otras cosas que sé que vas a profundizar más adelante, pero ¿cuál sería tu take en por qué debemos pensar en estrategias fiscales a la hora de adquirir negocios? Estoy buscando un post que casualmente a la hora de grabar este podcast me sale y me dice: The biggest scam in life is paying taxes on the money we make, paying taxes on money we spend, and taxes on things we own. O sea, básicamente lo que dice es que nos están robando por pagar impuestos, por ganar dinero, después por gastarlo y después por las cosas que tenemos. Y me queda muy claro, tienes el income tax, el impuesto sobre la renta que pagas por tus beneficios, por los ingresos que tienes. Después tú compras algo y lleva sales tax o lleva IVA y luego eres dueño de algo. Y aquí en Estados Unidos existe el property tax en muchas cosas. En México pudiera ser, por ejemplo, el predial de tener una casa, etcétera. Entonces, impuestos. Por eso, la planeación desde el inicio es bien importante. De entrada tienes que entender qué impuestos paga la empresa que quieres adquirir o el negocio que quieres hacer, que vas a emprender de cero. Entonces, sí existe la importancia de la planeación, porque no es lo mismo presentar tu declaración o enterarte de cuánto te toca pagar cuando te hacen la declaración que llevar una planeación durante todo el año para evitar muchos impuestos cuando tienes que hacer la declaración. Entonces, es muy común que vayamos con el contador aquí en Estados Unidos en marzo, cuando tu periodo fiscal fue de enero o diciembre pasado. Ya no hay nada que hacer. Hay muy pocas cosas que puedes hacer una vez cerrando el año. En cambio, octubre, noviembre, diciembre, que ahorita lo estamos viendo, los últimos meses del año, las últimas semanas, son fundamentales para planear los últimos movimientos antes de cerrar el ciclo. Recomendación, punto y aparte, haciendo un paréntesis, vayan esta semana con su contador. No se esperen, tienes que ir con tu contador. Lleva los números, cómo van las ventas, los gastos, que te vaya revisando, que te haga, es más, que vaya haciendo los libros de enero a la fecha y este mes, mes y medio, 2 meses que te quedan del año, planea junto con él, oye, ¿qué puedo hacer antes de terminar el año para que no me toque pagar tantos impuestos? Lo clásico que me ha ocurrido ver, que también es un error, es que el contador te diga, hey, necesito que vayas y gastes $20,000. Ah, caray. Una cosa es gastar, otra cosa es invertir. Por favor, pensemos en qué vamos a invertir a finales de año para evitar el pago de impuestos. Un gasto quizás es algo que no necesitas. Una inversión te va a ayudar a crecer tu negocio. Entonces, no es lo mismo que me digan, es que necesito gastar. Y te voy a dar el ejemplo con el mismo tipo de activo y que es algo súper tradicional. Y sobre todo aquí en Texas, y más entre nosotros los latinos. Me voy a ir a sacar una trocota, una camioneta para mi esposa, y como pesa más de 6,000 libras, la voy a meter a gastos, y la voy a depreciar de trancazo. No pago impuestos este año, soy bien inteligente. Ok, necesitabas esa camioneta que va a gastar gasolina como si no parara de tener hambre y sed. El seguro va a ser carísimo. Los seguros han subido muchísimo de precio de la pandemia para acá. Las llantas van a ser carísimas, etcétera. Para darte un gusto, esa camioneta se vuelve en un gasto. ¿Evitaste pagar impuestos? Sí, pero te metiste en un pasivo que te va a estar casi sacando, te salía mejor pagarlos, ¿no? Sangrando. Los impuestos. Sí, te hubiera salido más barato. Se volvió un gasto. Y yo preferiría, si te vas a comprar una camioneta de $100,000, $75,000 para no pagar impuestos, porque te iba a salir a pagar $20,000 de impuestos, pues yo hubiera preferido quedarme con $80,000 en la bolsa si los tienes cash, ¿no?
luego el tema es que nos vamos y nos endeudamos. Esa misma camioneta me va a ayudar a generar más ventas. Yo me dedico a la renta de vehículos o a la transportación de personal. Me voy a comprar una van que sí vale $100,000, pero porque yo muevo gente al aeropuerto a tales corporativos y pues me conviene renovarla. O voy a meter otro operador más para ya traer 2 vans, no una, o 5 en lugar de 4. Perfecto. Te va a incrementar las ventas, además de que vas a evitar pagar impuestos. Te felicito. Entonces, el tema es que el sistema fiscal está hecho para el emprendedor que quiere constantemente crecer. Si tú estás buscando constantemente crecer, es muy posible que no pagues impuestos en Estados Unidos. Y por eso se dice que Estados Unidos es un paraíso fiscal, porque te facilita mucho las cosas para crecer. Pero si no creces, si te estancas y no planeas, pues vas a pagar muchísimo. Empieza a pagar el tío Sam. Exactamente. Ahora, hablando de este entorno y entendiendo que la comunicación de Comprando América está muy dirigida a los empresarios latinos, ¿hay alguna diferencia en cuanto a las responsabilidades fiscales entre... Si yo vengo de México a adquirir negocios, vengo por mi visa E1, E2, EB5, el tipo que quieras, ¿tengo diferencias en mis responsabilidades fiscales a alguien nacido en Estados Unidos? Fíjate, yo acabo de platicar con varios abogados, entre ellos el Ángel Todd, que es una persona de la que yo hablo en mi libro, que es el abogado que toda la vida me ha atendido. Por bien de él y lamentablemente por mí ya se retiró. Pero pues de tantos años que hemos hablado y por teléfono y por correo, pues platicamos en estos días. Y me decía que no es lo mismo, fíjate. Por temas migratorios pensamos demasiado en yo quiero la residencia. A mí consígueme la green card, ¿verdad? Yo tengo toda la vida con una E2. No es green card, no soy residente. Tengo que renovarla constantemente. Tengo desventajas, pero tengo una ventaja bien importante. Muchas veces la persona que se quiere venir de México, por ejemplo, a Estados Unidos con un negocio es porque tiene un negocio en México y tiene ciertos ingresos en México. Ok. Con la E2, tú no tienes que reportarle al gobierno de Estados Unidos tus ingresos en México. Cuando te saques la EB no sé qué y tenés la green card, a partir de ese momento, tú tienes que reportarle tus ingresos en México al gobierno de Estados Unidos. Y Todd me decía, tengo un cliente mexicano que acaba de renunciar a la residencia porque le resultó carísimo tener una residencia en Estados Unidos. Él mejor dijo, aviéntame la E2. O sea, es que no es para todos. Y nos va, no, es que la residencia y te vas a ser ciudadano. Que hay un contexto, es que Estados Unidos es el único país que a sus residentes y ciudadanos los obliga a reportar los ingresos que suceden fuera del país. Son 2 países en el mundo que lo hacen. No me acuerdo cuál es el segundo y sería bueno averiguarlo, pero Estados Unidos bueno, pero sabemos que Estados Unidos sí. Estados Unidos sí. Y o sea, si hay americanos que renuncian a su ciudadanía. También. Por lo mismo, también. O sea, no sabemos que sucede porque si yo estoy haciendo un negociote en Australia, tengo que reportar con el tío Sam también. Sí. Y tú podrás decir, es que hay tratados para no tener doble tributación. Doble tributación. Estoy de acuerdo. Pero lo que va a ocurrir es que, vamos a suponer que yo gano $100,000 en Estados Unidos y en México gano $500,000. Cuando yo tengo la residencia para efectos de Estados Unidos, yo gano 600, aunque nomás 100 sean de aquí y los 500 ya hayan pagado en México. Ok. Mi problema es que yo subo en los tabuladores al de $600,000, no al de 100,000. Entonces, hasta los $100,000 es muy posible que suban muchísimo en la tasa de impuestos a pagar, porque me sube todos esos. Entonces, y a lo mejor tú puedes decir, es que yo en México pagué el 20, bueno, pero aquí tienes que pagar el 33, entonces muy posiblemente tienes que pagar las diferencias. Todo empieza a carecerse muchísimo. Entonces, ojo con eso, no es para todos. Tenemos que analizar de una manera inteligente si realmente nos conviene esa residencia. ¿Y cuál es entonces, regresando al tema, tu visión general
de los beneficios fiscales a los que puedo acceder al comprar una empresa. Entonces, además obviamente de que estás buscando ingresos adicionales, uno de los temas es que pueden existir activos o ciertos gastos dentro de la operación de esa empresa que te pueden evitar impuestos a ti. Entonces, vamos a suponer que yo tengo 2 negocios y también soy empleado de no sé dónde. Entonces yo tengo una serie de impuestos que tendría que pagar por mis ingresos. Entonces, si yo voy y adquiero una empresa que tiene activos depreciables, que tienen basis, le llaman base contable para depreciar, pues pudieras meterlos a tu depreciación, a tu declaración personal y pudiera evitarte impuestos. Te voy a dar todo un ejemplo de eso más a detalle hacia el final, pero es bien interesante porque vamos a suponer que tú trabajas como empleado de tal empresa y generas tal ingreso y tenías que pagar impuestos adquiriendo un negocio o teniendo una actividad de negocios. Hablando de la pick-up de la que hablábamos. Yo tengo una actividad de negocios y ahí metí esa camioneta, pero como la actividad de negocio la tengo estructurada de tal manera a través de una LLC, que yo soy el único dueño, etcétera, y la actividad de negocios se netea, por así decirlo, contra tus ingresos como empleado y te puede ayudar a que no pagues impuestos. Es más, puede ayudar a que te devuelva dinero el gobierno a la hora de hacer la declaración, porque te sale 0 ingreso gravable. Entonces, como yo te estuve abonando a través de los pagos de nómina que me hacía la empresa y las retenciones que me hacía, te estuve mandando pagos anticipados, pues me tienes que devolver todo, porque yo no tenía por qué pagarte este año. Claro. Entonces, me parece un tema bien interesante. Y luego también cuando logras adquirir un negocio a crédito, los intereses son deducibles. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, tú saques un préstamo a título personal para empezar un negocio, a que el negocio pague intereses. Entonces, vamos a suponer que tú dices, voy a sacar una tarjeta de crédito, que ahorita está bien de moda, también hay gente hablando, no, que saca tarjetas de crédito, y yo te digo cómo le hagas para que no pagues interés y no sé qué. Bueno, vamos a suponer que te endeudaste la tarjeta de crédito con $20,000 para arrancar un negocio, pero lo sacaste de una tarjeta de crédito personal. O sea, el que debe el dinero eres tú, no la empresa. En cambio, si sacas una tarjeta de crédito del negocio y el negocio es el que paga el interés, en el negocio sí es deducible. A título personal no. Los intereses no son deducibles, más que los de la hipoteca de tu casa. Pero de ahí en fuera los demás no. Pero cuando son de negocio, pues sí son. Entonces también tienes ahí una ventaja fiscal. Entonces, si vas a pagar tanto intereses, como te vas a ahorrar impuestos, de cierta manera, el gobierno paga una parte de tus impuestos, de tus intereses, a través de los ahorros de los impuestos. Entonces, para redondearlo, hay una estrategia en cuanto a la amortización de los activos del negocio y también hay una estrategia en cuanto a la deducción de los intereses, simplificándolo en 2. Sí. Y más que amortización es depreciación. La depreciación acelerada, sobre todo de los activos, que también es algo que está vigente aquí en Estados Unidos. Ok, interesante. Ahora, hemos mezclado un poquito ideas entre Estados Unidos, extranjeros, estrategias ajenas. No quisiera entrar mucho aquí porque no es tu expertise, pero ¿qué pasa o qué le dirías a aquellos que dicen, no, y es que si yo tengo un negocio en Estados Unidos, yo me sé estrategias internacionales? Como tú lo dijiste, en México sí es nuestro deporte y nos creemos muy listos. La realidad es que como mexicanos nos creemos muy listos, pero el empresario mexicano que viene aquí a Estados Unidos, ¿qué riesgos corre? ¿Se puede creer muy listo para entonces acudir a estas estrategias fiscales internacionales? ¿O qué le dirías tú a alguien que tiene ese planteamiento o esa idea? Pues la principal estrategia que hemos visto en México por muchos años es, pues yo compro facturas y ya lo resolví todo el tema. Me robo el IVA y pues ya traigo el dinero en la bolsa. Entonces, es muy, muy sabido, ¿no? Entonces, hay gente que te dice, no, pues a mí dame la utilidad, yo acá la saco, yo ya sé cómo hacerle. Pues sí, yo también. Vas a ir a comprar una factura y te lo vas a llevar. Aquí ni hay eso. O sea, la ley te permite hacer un montón de cosas que no necesitas hacer este tipo de cosas, pero, o de estrategias. Lo cierto es que alguna vez platiqué con un contador y me decía, en la medida que crezcas va a ser importante, pues que te abras una empresa
en las Islas Vírgenes, aquí, allá, pues para que no pagues tantos impuestos. Entonces, la dueña de tu empresa en Estados Unidos va a ser la empresa allá. Entonces, digamos que pues pagarás impuestos aquí sobre la rentabilidad, pero el dividendo que te pagaste, pues como eres residente de otra parte, pues allá entra básicamente exento. Entonces, hay estrategias que es bien común con Apple, Google, etcétera, que se abriera una empresa en Irlanda y etcétera. De hecho, Trump bajó las tasas de impuestos buscando que, hey, tráiganse la utilidad para acá, ¿no? Que bueno, y el caso de Apple y muchas empresas de tecnología, además de que una empresa fuera es dueña de la empresa de aquí, lo que hacen es pagarse patentes. Entonces registran patentes en países con muy baja carga tributaria y se las rentan. Entonces Apple USA resulta que es, si tuvieras la declaración de impuestos de Apple USA, casi salen tablas. O sea, ya nada más les faltaría decir yo pierdo dinero. Incluso hay un análisis bien interesante de cómo Apple USA, que es donde se factura todo el revenue que tienen de lo que se gasta en la App Store, en compras dentro del app, que ellos se llevan el 30%, cómo es tanto el gasto que no saben cómo distribuir entre las empresas tanto dinero. Hay un video muy famoso en internet que lo pueden buscar que se llama Apple's Money Problem, que bueno, no es el caso, pero es muy interesante el cómo una empresa tan grande no tiene la capacidad de distribuir todo el capital que generan con las compras dentro del App Store, pero también es bien sabido que entonces abre una empresa en Irlanda que resulta que es la dueña de una de las muchas patentes que usan y entonces, oye, ¿dónde está el dinero? No, es que estoy pagando patentes en este país y en este país y en este país. Y bueno, todo un movimiento de que eso debería ser ilegal porque literalmente están evitando los impuestos, pero cantidades ridículas de impuestos a vista de todos, a vista de los reguladores, y ahí entran temas políticos, de lobby, de quién les manda y entonces quién debería pagar más impuestos, pero se vuelve muy interesante. Yo más bien pensando en el target de Comprando América, pues hacer una recomendación de tengan cuidado porque aquí en Estados Unidos no se salta uno esas reglas tan fácil, ¿no? Y en temas más de mortales, pues hay gente que me dice, ¿y cómo le hago para sacar dinero de Estados Unidos a México de mi empresa? Y yo les decía, bueno, a ver, tú piensas llevar algunas actividades desde México en tu empresa, que de hecho es una recomendación que yo siempre hago. Y dice, sí, pues yo seguramente la administración, esto, lo otro. Bueno, pues le facturas. Le vas a facturar de tu empresa mexicana a la empresa allá y pues de cierta manera pues vas a llevar una utilidad de eso y le metes gastos acá y acá tienes una utilidad. Y pues si tú dices que en México ya sabes cómo moverlo, pues bueno, ya lo moverás como tú quieras, ¿no? Claro. Pero ya al menos en Estados Unidos no pagas impuestos. Claro. Sobre esos gastos, ¿no? Y pues ahí puedes poner parte de tu salario, etcétera, ¿no? Obviamente, cada caso es diferente, asesórense, véanlo con un contador, etcétera, pero Estados Unidos también es muy sencillo para efectos de comprobación de gastos, ¿no? Mientras haga sentido, de hecho el código dice que mientras sea ordinario y necesario, pues es deducible. Sabemos también que hay ciertos giros, ciertos tipos de negocios que tienen beneficios fiscales. En su momento que exploramos mucho el tema de las franquicias, nos dimos cuenta que para el que crea la franquicia es muy atractivo porque tienen muchos beneficios fiscales. ¿Qué otros tipos de negocios desde su naturaleza ya tienen ciertos beneficios? Mira, ahorita que mencionabas el de la franquicia, vamos a aclararle un poco de qué se trata. Y casualmente eso lo aprendí literal el último día de clases de la maestría. Básicamente lo que tú haces es, en Estados Unidos, se declara el ingreso cuando lo realizaste, el servicio. Entonces, tú me pagas a mí una licencia o el valor de una franquicia. Vamos a poner $1 millón por una franquicia, para cerrar números. Y la franquicia es válida por 20 años. El contrato lleva un plazo. Entonces, el hecho que tú me pagues ahorita $1 millón no significa que yo ya te di el servicio. Te lo voy a dar prorrateado por 20 años. Pues de la misma manera es como yo voy a reconocer el ingreso. Entonces, cada año voy a reconocer el 5% de lo que tú me pagaste. Entonces, en mi estado de resultados estará solamente $50,000 de venta. Cada año. Imagínate el 21% de... Vamos a suponer que todo sea utilidad. El 21% actual
de tasa de impuestos sobre 50,000 son, vamos a cerrarlo a $10,000. 10,500. $10,500, ¿cuánto valdrá dentro de 20 años? Nada. Entonces, al ritmo de ampliación de masa monetaria que traen, casi nada. Lo que yo decía, pateaste el bote muy adelante, pero los 10,000 ya los tienes. Entonces, en tu estado de resultados vas a tener un pasivo porque te debo a ti el 950,000 del servicio que no te he dado. Pero obviamente eso se puede aclarar muy bien a la hora de la presentación de números, por ejemplo, un banco o accionistas, socios, etcétera. Incluso hasta pues, se verá muy bien. Entonces, no pagas impuestos y la lana ya te entró. Hay que franquiciar, señores. Bueno, fiscalmente hablando, ¿no? Pero legalmente es un problemón. Pero pues ahí tienes una gran oportunidad fiscal. Hay que pensar qué tipo de negocios podemos hacer en los que podamos trasladar el pago de impuestos a ejercicios posteriores. Hay que analizar. No es lo mismo evadir que evitar que trasladar. ¿Qué otro tema es el de los incentivos fiscales? Hemos hablado anteriormente que hay ciertas industrias como las de tecnologías ambientales que les llaman, que tienen no solo extensiones fiscales, sino incentivos fiscales, incluso pues, los famosos bonos de carbono que SpaceX prácticamente abusa y se las vende a las empresas de automóviles, pero la idea no es meternos al detalle, sino dejar la idea ahí para quien piensa en venir a hacer negocios de Estados Unidos. Hay muchos créditos fiscales. Esa cultura no existe en México, es un tema nuevo. No, aquí hay muchos créditos fiscales. Yo cuando puse, por ejemplo, fotoceldas aquí en tu casa, pues el gobierno te pone el 30-40% del valor como un crédito fiscal. Entonces haces tu declaración de impuestos y, bueno, me salieron a pagar 10,000. Ah, bueno, pero gasté 20,000 acá. Por decir algo, el 30% son 6,000, entonces ya no me debes 4. Son directos. Claro. Y créditos así, pues obviamente hay para las empresas, compra de vehículos eléctricos, pero también hay créditos por innovación tecnológica, por investigación y desarrollo, créditos por capacitación de empleados. O sea, hay un montón de créditos que desconocemos. Que deberíamos el asesor. Y no es cualquier contador, porque discúlpeme contadores, pero hay muchos que son llenadores de formas. Yo te digo cuánto te salió a pagar, pero nadie te dice cómo le hago para no pagar tantos. Hay que ponerse a investigar esos créditos. Hay muchos. Claro. Sí. Muy parte de la cultura de negocios de Estados Unidos, ¿no? Me acordé de un profesor que en la universidad decía, el día que en las escuelas de contabilidad se enseñe a evitar el pago de impuestos, ese día nuestro país va a recaudar más. Y yo decía, ¿cómo? Si es que la recaudación depende mucho de la legalidad. Y como aquí hacemos las cosas tan complejas, lo que logra es que la gente defraude fiscalmente. Y ahí es donde más se pierde. En cambio, si a la gente le das herramientas, va a decir, pues no tengo necesidad de mentirle al gobierno, me dio muchas herramientas. Claro. ¿Qué es lo que termina sucediendo aquí? ¿Y quién es el que paga impuestos más? El empleado. Entonces, si tú creces, más empleados y más empleados y más empleados, más recaudas. Lamentablemente en México estamos pensando al revés. Latinoamérica piensa al revés. En estos días pasados que por ahí sacaron una ley, me puse a pensar mucho. No tiene nada que ver con esto los impuestos, y a lo mejor sí. Pero se están quejando que muchas personas están adquiriendo casas para Airbnb, le están subiendo el valor al mercado, entonces la gente pobre no puede comprar su casa. ¿Ok? Entonces, la grandiosa solución que propone el gobierno es limitemos los días que puedes rentar tu casa de Airbnb a 150 al año. Tú no puedes rentar ya en Ciudad de México, no sé dónde, 300 días. No, en 150. El Estado de México. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que entonces para muchas otras personas ya no es tan atractivo invertir en Airbnb. Podrás decir, ya ves, controlé los precios. Bueno, ok. El tema es
que el pobre como quiera no iba a poder comprar casa. Lo que estás haciendo es que de entrada tienes 150 días o más al año, una casa sola. Que ya ahí ya no me gusta. Hay riesgos, ¿no? Número 2. Como va a haber menos Airbnbs, se van a encarecer también. Se van a encarecer también los hoteles. Porque van a tener más demanda. Exactamente. Entonces el pobre menos va a viajar. No va a conocer. Se va a quedar en su suerte pueblo. Hospedándote en la Ciudad de México. Exacto. Entonces se va a encarecer todo. Entonces estás generando que haya menos turismo. Al haber menos turismo, menos empleo. Entonces... menos consumo. Menos consumo. Desaceleras tu economía a nivel local. Eres la economía más importante del país. Recaudas menos impuestos. Deberíamos de pensar en incentivar el crecimiento económico. Y es que suena muy mal cuando alguien dice es que hay ciertos gobernantes que parece que no piensan, pero de verdad, ciertos gobiernos en muchos países, no estoy hablando solo en México para que no parezca que estoy politizando, pero ciertas decisiones de gobiernos en muchos lados te preguntas quién los asesora, quién decide y por qué decide eso, ¿no? Así es. Y luego ellos son los arrogantes que dicen no lo entenderían. Pues no lo entiendo. Regresando al tema, me estás hablando a mí, empresario que tiene interés en ir a invertir en Estados Unidos y pues siempre está esta disyuntiva de pues compro el negocio, lo creo. ¿Qué beneficios fiscales o ventajas puedo tener ante comprar un negocio contra iniciar un negocio en Estados Unidos? Fíjate, el iniciar un negocio es bien interesante porque si tú vienes 3-4 veces de viaje para ver el tema de cómo lo vas a abrir, etcétera, si tú documentas, si tú guardas todos tus tickets, gastos, etcétera, hasta los gastos de organización y de creación del negocio son deducibles. Todavía no lo abres y ya estás deduciendo. O sea, cuando lo abras vas a decir, hey, pero yo me gasté antes de abrirlo $5,000. Deducible. Eso obviamente no ocurre en México. Entonces, de entrada ahí ya tiene ciertos incentivos. Al adquirir un negocio, obviamente, me voy a volver. Abres un negocio, tienes un montón de gastos. Deducción. Es bien común que el primer año tengas pérdida. Nada más por todas las inversiones que hiciste. Claro. Entonces, ok. De las ventajas que existen al abrir un negocio. Adquirir un negocio te pudiera permitir deducir activos que ya fueron depreciados en esa empresa. Tú te compras una compañía que tiene 5 vehículos. Los 5 vehículos ya los depreciaron. En sus estados financieros aparecen en 0 activo, totalmente depreciados, pero tienen un valor de mercado. Vamos a suponer que esos vehículos, los 5 vehículos a valor de mercado valgan $50,000. Bueno, tú al adquirir ese negocio, es posible que pudieras depreciar esos $50,000. Imagínate que originalmente costaron $250,000. Ya esa empresa los metió a gastos. Y ahora vienes tú y le vuelves a meter gastos cuando pues, ya estaban depreciados. Pero en la compra-venta puedes lograr hacer eso. De otra manera no. Entonces ahí tienes una ventaja de que vuelves a redepreciar activos, de cierta manera. Entonces ahí es cuando puedes tú decir, hey, aquí hay algo. Cuando compras una empresa, se me fue el nombre, pero básicamente en libros vale 500,000, pero pagaste $1 millón por ella. Tienes otros 500,000 extras que también se pueden ir depreciando a través del tiempo y también vas a meterlo como una especie de gasto. Es válido. O sea, el libro decía 500, pero pagaste $1 millón. Bueno, ahí hay algo. Esa diferencia, se me fue el nombre ahorita en inglés, el goodwill en inglés es depreciable, tiene sus reglas, pero también vas a tener ahí una oportunidad de ayudarte con el pago de impuestos. Entonces, de las principales actividades a la hora de analizar, comprar un negocio, está
inclusive bien importante durante el due diligence, es evaluar todos los activos que tiene la empresa. Número 1. Número 2, entender si el dueño está dispuesto a venderlos con el negocio como una venta de activos, no una venta de acciones. Son cosas diferentes. Si tú logras y él está dispuesto a vendértelo como activos, los vas a poder depreciar. Las acciones no se deprecian. Renuncias a esa estrategia fiscal, por así decirlo. Valuación, venta de activos. Y tercero, también será importante ver si realmente tú necesitas en este momento evitar esos impuestos. ¿Por qué? Porque existe una sección del Código Fiscal que te permite deducir de manera acelerada ciertos activos. Entonces, hay una sección que la voy a buscar, pero el nombre es Immediate Expense. Entonces, no me acuerdo el número. El caso es que lo que te permite hacer esto es que activos, y hay reglas, pero por ejemplo, para pequeñas empresas, pues podrás tener como un límite de 1 millón y fracción, en la que todo lo que tú compres abajo de esa cantidad lo vas a poder depreciar de inmediato durante este ciclo. Entonces es muy común que aquí en Estados Unidos, como ya decía, noviembre, diciembre, se hagan adquisiciones de activos de capital, de maquinaria, de vehículos, de computadoras, de muebles, de lo que tú quieras, para evitar pagar impuestos. ¿Por qué? Porque los voy a poder depreciar al 100%. Los voy a meter a gastos de inmediato. La sección 179 del código te habla de esto. Además, hay algo que le llaman bonus depreciation. Si no entras en la primera, pues todavía hay una segunda que te da todavía otro empujón. El caso es que imagínate que tú vas a comprar un negocio que trae, pues vimos un ejemplo y vamos a meternos al ejemplo para ir cerrando. Imagínate que hay un ingeniero en sistemas que gana $125,000. Va y se compra. Obviamente, no sé, a lo mejor le salen a pagar, ¿qué te gusta? $25,000 de impuestos este año. Que para una persona como tú y yo, $25,000 es mucho dinero. Te lo fueron descontando durante el año. Pero muchos, aquí llegamos a Estados Unidos con el sueño de cuando haga la declaración me van a devolver. Pues sí, pero una vez que empieza a crecer en salarios ya no hay devoluciones. O sea, al contrario, me faltó pagarte tal cosa. Porque hay pocos temas que depreciar. Hay pocos conceptos que puedes deducir. Entonces, cuando se te van acabando esos conceptos, cuando tus hijos van creciendo y ya no los puedes utilizar como crédito fiscal, porque hay child tax credits, pues te sale pagar mucho más impuestos. Entonces, imagínate que este ingeniero gana $125,000. He tratado de dibujarlo. Aquí en un papelito. Te voy a robar una pluma. Para los que nos estén viendo en YouTube, imagínate que el ingeniero, imagínate que tiene un salario, discúlpenme la letra, de $125,000 al año. Imagínense que el impuesto a pagar de él fuera $25,000. Este es el impuesto. Pero esta persona, ejemplo real, le ofrecen un negocio de renta de vehículos en el que tiene activos. Quieren $199,000 por el negocio, el valor. Esta empresa gana, si no recuerdo mal, $140,000 al año. Creo que hay una utilidad de $100,000 al año. Entonces, pues piden 2 veces el valor. Lo importante aquí es que los activos de esta empresa tiene un par de vehículos. Los activos de esta empresa son de $140,000. Ese es el valor que tienen en el mercado. No cuánto depreciaron ellos, etcétera, porque seguramente ya la metieron a gastos completas. Sí. Pero en el mercado vale $140,000.
Entonces, este ingeniero va con el dueño actual y le dice, ok, te acepto comprarte tu negocio por 200,000, pero te voy a dar $140,000 por comprarte las camionetas y te doy 60,000 extras por los clientes. Entonces, el negocio realmente lo compró en 60. Son 140 de 2 camionetas. Ok. Entonces, este ingeniero crea una LLC que compra estos 2, ¿no? Él paga sus 200. ¿Qué va a ocurrir con este ingeniero? Tiene $140,000 que va a meter a gastos de forma inmediata en esta depreciación, en esta declaración. Entonces, digamos que en la declaración hay varios renglones y en la parte de ingresos te viene primero, a ver, muéstrame cuánto recibiste de W2, le llaman aquí, sueldos o salarios. Ah, pues 125, perfecto. Y hay un renglón donde está el business income. El tema es que si él compra este negocio en diciembre, todavía no factura nada de los 140,000 de ventas anuales que trae esa empresa. Pero le va a meter $140,000 de gastos. Entonces, en su income como negocio en esa LLC, quizá trae una pérdida de $130,000 este año. ¿Qué ocurre? Que le pone menos 130,000 de ingresos. Este señor tiene ingreso gravable. 0. Impuesto a pagar. 0. Y ya tiene se ahorró $25,000 y ya tiene un negocio que el próximo año le va a dar a ganar $100,000. Pero por lo pronto este año se ahorró $25,000 de impuestos. Oye, pero el año que entra, pues gana 100,000 más 125 de salario y va a pagar mucho más. Ojalá tengamos esos problemas porque ya ganamos casi el doble. El próximo año hay que buscar otro negocio que tenga activos para volver a no pagar impuestos. Y así nos vamos. Tú podrás decir, no, pero ya cuando tenga 4 negocios esto se va a volver imposible de manejar. Ah, bueno, yo prefiero que te salgan a pagar $150,000 de impuestos porque ganas 1,000,000 y no que estés con un salario de 125 llorando porque no te alcanza. Este es creo yo, un gran ejemplo de lo conveniente que es patear el bote. Ah, y lo que no dije, tiene 25,000 de ahorro de impuestos, tiene cash flow 25,000. Positivo, que quizá los utilizas para abonarle al préstamo que pediste para comprar esa empresa. O sea, a no-brainer, dirían los gringos con la compra-venta de negocios. Que es un caso real, ¿no? Son casos reales. Casos totalmente reales. Estoy analizando en este momento un negocio que trae $700,000 de activos. Ahora, la gran ventaja es que en este caso a él le sobraban, creo que en el ejercicio, $5,000. Se trasladan para el siguiente año. Esos menos 5,000 los tiene el año que entra. Entonces imagínate que yo trajera ahorita nada más, por decir una cantidad, 250,000 de ingresos y compré un negocio con 700,000 de immediate expense. Bueno, el año que entra me van a sobrar 450. Los vuelvo a meter y los vuelvo hasta que se acaben. Esa pérdida se traslada y la vas utilizando. Así es que comprar un negocio puede ser una gran estrategia fiscal que parece ilegal. Y de muchas de estas cosas hablamos en Comprando América. Para quienes forman parte, para quienes de todos modos les gustan los podcasts, síganos, compartan, den like. Todo eso no cuesta. Y si quieres adquirir un negocio, si quieres invertir en Estados Unidos, quieres crecer, comprandoamerica.com, un grupo muy exclusivo. No todo el que quiere puede entrar. Nos tiene que hacer sentido a nosotros. Tenemos que asegurarnos que las personas realmente, como decimos, hacen clic con lo que queremos hacer. Pero en Comprando América tenemos un grupo muy exclusivo de inversionistas. Estamos adquiriendo negocios en Estados Unidos y tenemos una reunión mensual en la que tenemos el famoso Deal Day, donde presentamos proyectos que nos llegan todo el tiempo y que nosotros también estamos buscando y compartiéndolos porque solos no podemos, no nos da. Y qué mejor que hacerlo juntos para también traer a una gran red de expertos, entre ellos, no nada más Edmundo y sus estrategias fiscales, tenemos contadores certificados que nos ayudan a implementar todo esto. No nada más hacer el due diligence, sino también, hey,
cómo va a estar la planeación fiscal para que no me salga a pagar tanto o para no pagar nada y que me financie el gobierno. ¿Quisieras aprender más? Comprando America.com. Gracias, Edmundo. Gracias a ti, Diego. Seguimos.